Muy buenas. Hoy voy a hablarte del mercado inmobiliario, de la situación en 2025 y para ello voy a responder una serie de preguntas que me han hecho llegar mis suscriptores, los suscriptores de Mandanga Inmobiliaria, la newsletter más cañera del real estate, a la que te animo a que te suscribas si todavía no lo has hecho. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo defines la situación del mercado inmobiliario en 2025? Vaya, empezamos fuerte. Es una pregunta bastante interesante. Y bueno, yo creo que todos sabemos un poco cómo está el mercado, ¿vale? Pero yo lo definiría de una forma muy gráfica, con una sola palabra, ultrademanda, ¿vale? Todos más o menos podemos entender qué significa ultrademanda y lo voy a explicar de una forma muy clara. Tenemos una demanda descontrolada, ¿vale? Una demanda brutal por muchos factores que ahora también voy a entrar a explicar y tenemos una oferta muy limitada que no es capaz de satisfacer eso. Lo que está provocando esta situación pues es que los precios suban, que el punto de equilibrio entre oferta y demanda haya hecho que los precios se estén disparando en los últimos años, ¿vale? ¿Cuáles son las causas por las que se ha disparado la demanda? Yo distingo tres. En primer lugar, la demanda de vivienda habitual por personas que viven de alquiler, la demanda de vivienda de inversión y, en tercer lugar, la entrada de capital extranjero, de fondos de inversión, de grandes compradores que también están jugando un papel muy importante. Lo voy a explicar en detenimiento. Por un lado, la demanda de vivienda habitual por gente que vive de alquiler, pues al final, obviamente, los precios del alquiler se han disparado y el que vive de alquiler, salvo en casos muy concretos, que sea algo temporal o que estés desplazado a un lugar concreto por tu trabajo y sepas que luego vas a volver a tu casa dentro de 2 años, pues bueno, pues generalmente la persona que vive de alquiler sí que su objetivo es comprar una vivienda a medio plazo, ¿no? Entonces, en cuanto consiguen algo de estabilidad profesional y consiguen tener los ahorros suficientes para meterse en una hipoteca, pues se lanzan, ¿no? Entonces, hay mucha gente en esta situación que, viendo que los precios del alquiler se han disparado, están buscando pisos como locos para, en cuanto pueden, pues meterse en una hipoteca, ¿vale? Ahora conseguir una hipoteca, obviamente no es como en el año 2007, es un poquito más complejo, pero si tienes una situación correcta, la puedes conseguir con unas condiciones bastante interesantes, ¿vale? La segunda causa, pues lo que decía, ¿no? Pues hay una demanda de inversores que antes no existía, hace unos años no existía, ahora sí que hay una fiebre inversora y además, bueno, pues muchos inversores lo que están haciendo es comprar muchas propiedades para salir de lo que llaman pues la carrera de la rata, ¿no? El estar siempre trabajando, trabajando, trabajando y llegar a los 65 años y darte cuenta de que no has conseguido ahorrar nada, ¿no? Entonces, esta gente lo que está haciendo es comprar pisitos en barrios residenciales que se alquilan muy bien, incluso luego hay gente que también está comprando ya en pueblos más alejados para conseguir mayores rentabilidades. Eso es otro tema que ya tocaré en otro momento, pero sí que es verdad que la gente lo que está haciendo es eso, comprar, 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 y además compran de forma, pues, digamos, intentando poner la menor cantidad de dinero posible para que esos ahorros los puedan destinar a muchas viviendas. ¿Cómo hacen esto? Pues con el apalancamiento. En lugar de comprar a tocateja, lo que hago es que pido una hipoteca para que me financien la mayor parte de la compra. Entonces, si yo luego tengo que pagar esa cuota de hipoteca, pero el alquiler es superior, que en muchos casos es así, pues al final el piso se va pagando solo y además me está entrando algo de dinero después de descontar gastos, hipoteca y tal, que me va a permitir crear otra vez ese colchón para seguir comprando. Obviamente, cuanto más pisos tengamos, más fácil es comprar. Cuando no hemos comprado, pues tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo. Cuando tenemos el primero, tenemos que seguir ahí, pero ya cuando tenemos un flujo alto de caja en el que todos los meses nos entran limpios varios miles de euros, pues ya es más fácil seguir haciendo operaciones. Obviamente esto lleva tiempo, pero cuanto más pisos tengamos, pues obviamente en principio y a priori más fácil va a ser, ¿vale? Y en tercer lugar, lo que hablábamos, están entrando en juego grandes fondos, fortunas extranjeras, bueno, que al final están disparando la demanda también y hacen que los precios suban. ¿Por qué estos grandes fondos invierten en España? Pues porque ven que el mercado español es interesante. Es decir, si comparamos, por ejemplo, el precio del metro cuadrado de Madrid con el de Londres o París, vemos que siendo ciudades de un estilo más o menos parecido, obviamente la renta por cápita en Madrid es más baja, pero al final a lo que vamos, siendo ciudades de un nivel similar, ¿vale? Similar, no digo igual, digo parecido, pues el metro cuadrado en Madrid es mucho más asequible, ¿no? Y en España no solo tenemos Madrid,
tenemos Barcelona, tenemos otras capitales de provincia, tenemos grandes ciudades y además tenemos toda la costa, ¿no? Pues esto al final hace que el mercado inmobiliario español sea muy atractivo y grandes fondos de todo el mundo y grandes inversores de todo el mundo hayan puesto sus ojos aquí, ¿vale? Obviamente esto no será eterno, siempre los países y las ciudades compiten entre ellas por atraer este dinero, salvo en aquellos países donde los políticos están a por uvas, que eso es otro tema también del que hablaremos, y no se den cuenta de que esto pues también beneficia al país, ¿no? Que la gente de fuera ponga sus ojos en el país, ¿vale? Básicamente ese es el tema. Y luego la oferta, si queremos hablar de la oferta, ¿por qué no es capaz de satisfacer esta demanda? Pues al final lo que pasa es que no se está construyendo nada, se está construyendo muy poquito, a pesar de todas las promesas del gobierno de facilitar el suelo, y también han subido mucho los costes de la construcción. Pues bueno, hay una serie de cosas ahí que dificultan que la oferta se amplíe. Y además, ampliar la oferta no es inmediato, es decir, si tú decides hacer medidas hoy para que haya más oferta, pues al final lo que va a pasar es que esa obra nueva pues la tendremos disponible en 2 o 3 años. No dices voy a crear pisos hoy y mañana los tienes creados, ¿no? Pues es algo que lleva tiempo. Entonces nos encontramos en una situación, pues eso, de ultrademanda, donde es difícil satisfacer una demanda creciente. Y desde mi punto de vista, esto por lo menos en 2025 va a seguir así, con lo que creo que los precios tampoco van a cambiar mucho, ¿vale? La siguiente pregunta, que yo creo que la primera ya queda bastante clara, la siguiente pregunta es, teniendo en cuenta la subida de precios que venimos arrastrando desde 2014, hace ya 10 años de esto, ojo, ¿ves una situación parecida a la burbuja del 2007? Vale, una pregunta también muy, muy potente. A ver, desde mi punto de vista, no. No tiene nada que ver la situación de ahora con la situación de la burbuja del 2007, ¿vale? Y bueno, voy a explicar por qué. En primer lugar, bueno, la subida de precios de la vivienda también se produce por una cuestión de inflación. Es decir, al final, cuando la moneda se devalúa y los precios de todo suben, pues obviamente la vivienda también, ¿vale? Entonces, la vivienda, de hecho, es uno de los valores refugio preferidos de los inversores o de los ahorradores, mejor dicho, para tener el dinero protegido, porque en lugar de tenerlo en el banco y que se lo vaya comiendo la inflación, pues lo metes en un inmueble y generalmente, si miramos la historia, salvo momentos puntuales como fue el estallido de la burbuja y algún otro momento peculiar, porque haya habido alguna cosa extraña, no es lo habitual, pues al final la vivienda, el precio ha crecido más que la inflación en términos generales, ¿vale? Y luego hay otra creencia que, bueno, yo creo que ya esto la gente cada vez lo cree menos, pero todavía hay gente que lo cree, y es que hay gente que dice que no tiene sentido, ¿no?, que una vivienda de 50 años valga más hoy que cuando se construyó, cuando la vida, esos pisos ya no son tan modernos, son peores, hay construcciones más modernas mucho mejores y la vida útil de ese producto pues es menor que cuando se construyó. No tiene sentido que la vivienda valga más hoy que hace 50 años cuando se construyó, ¿no? Pues obviamente aquí estamos dejando fuera un factor muy importante, y es que la vivienda no es un bien de consumo, como mucha gente cree, sino que es un bien de inversión, ¿vale? Y entonces es el valor esperado, el retorno esperado que nos va a dar esa vivienda lo que está determinando también su precio. Incluso cuando compramos una vivienda como vivienda habitual para vivir nosotros, estamos asumiendo una operación financiera, y es que estamos asumiendo el coste de oportunidad de no dedicar ese dinero a otra cosa, ¿vale? Eso por un lado. Y lo segundo, estamos ahorrándonos el vivir de alquiler en una propiedad que no es nuestra. Entonces, claro, al final comprar una vivienda, aunque sea algo que tú no quieras especular con ello ni ganar dinero con ello, sí que te está permitiendo ahorrarte el dinero que pagarías por vivir de alquiler, salvo que tuvieras pensado irte a vivir al campo de ocupa o debajo de un puente. Al final ese coste es real, ¿vale? Entonces, la vivienda es un activo de inversión, no es un activo de consumo, ¿vale? Con lo cual, el precio de la vivienda viene determinado por el retorno esperado. El riesgo, la rentabilidad, todos esos factores es lo que hace que la gente esté dispuesta a pagar
un precio determinado por los pisos, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ir al quid de la cuestión, a comparar la situación actual con la situación del año 2007, ¿vale? Lo primero tenemos que entender qué ocurrió en el 2007, por qué subieron los precios. Vale, hay muchos factores, pero podemos decir dos. En primer lugar fue la entrada en el euro, ¿vale? Que eso hizo que muchísima gente tuviera que darle salida a mucho dinero que tenía por ahí sin declarar, y eso sí que hizo que la gente se metiera de cabeza, en lugar de gastar ese dinero, se metiera a comprar ladrillo, eso por un lado. Y en segundo lugar, la facilidad de crédito, ¿vale? En aquella época, pues si tú querías comprar una casa de 150.000 euros, básicamente, pues bueno, te estaban dando los 150.000 euros, más el dinero de la reforma, más el coche, más las vacaciones, más, bueno, pues entonces, claro, si una casa valía 150.000 y el banco te daba 200 y tú lo podías pagar cómodamente porque en esa época había mucho trabajo, pues te metías, ¿vale? Entonces se generó una demanda brutal que, por un lado, sí que en este caso estaba bien equilibrada con la oferta, porque se construyó también muchísimo, era una época en la que se construyó muchísimo. Se construyeron, por ejemplo, en Madrid, los PAUs de Carabanchel, de Vallecas, en otras provincias se construyeron aeropuertos, polígonos industriales y, por ejemplo, por poner un caso conocido, pues la ciudad fantasma de Seseña, que la construyó el famoso pocero este que bueno, pues empezó a construir como locos, y hasta ahora, hasta hace muy poquito, eso no se ha terminado de asentar. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en la zona del Pau de Carabanchel, y si tomamos como referencia para las personas que conocen la zona, de la avenida de Carabanchel Alto, de la Glorieta, hasta el centro comercial Isla Azul, eso todo sí que es verdad que los pisos ya estaban vendidos y la gente vivía por ahí, pero a nivel comercial todos los locales de toda esta parte de abajo, mientras que por la parte de la estación del metro de la Peseta, todos los locales estaban ocupados por comercio, no me refiero a ocupados ilegalmente. De la Glorieta de Carabanchel Alto hacia el Pau, todos los locales estaban vacíos. Ahora ya por fin, ya el barrio, desde hace unos 3 o 4 años, se ha terminado de asentar y hay mucha vida, ¿no? Entonces, a lo que voy. En aquella época, digamos que la demanda se vio disparada por dos factores artificiales. En primer lugar, la facilidad de crédito, y en segundo lugar, que había mucho dinero sin declarar que tuvo que aflorar por la entrada en el euro. Eso creo que fueron dos factores que ahora no existen, ¿vale? Ahora, como bien he explicado anteriormente, tenemos una demanda real, es decir, la gente quiere comprar, los que compran están aportando, pues si el banco te financia el 80%, pues tú estás aportando ese 20% más los gastos, generalmente un 30% en total, ¿vale? Eso lo que llaman es que tú te involucres en la operación, no todo el riesgo lo asume el banco, con lo cual, si tú dejas de pagar esa hipoteca, estás palmando también tu propio dinero. Lo llaman skin in the game, los modernos, ¿no? Que es que te metas tú en esa operación, con lo cual ya no te sale gratis dejar de pagar. Antes sí. Entonces, claro, cuando las cosas se complicaron, mucha gente dejó de pagar y dijo, pues ya está, me quedo como estaba, ¿no? Entonces, ahora la demanda es real. Está entrando, bueno, está comprando pisos, la gente que vive de alquiler está poniendo su dinero, hay una inversión que antes no existía, me refiero, perdón, la fiebre inversora esta que había antes, ahora, o sea, perdón, la fiebre inversora que hay ahora antes no existía, antes se compraba pues por lo que he explicado antes, ¿no? Porque había que aflorar el dinero y porque todo daba el banco. Ahora hay una fiebre inversora que son inversores reales que han aprendido que invertir en inmueble les va a ayudar a hacer crecer su patrimonio y tienen claro que es una de las mejores formas también de combatir la inflación y de generar unos ingresos pasivos de forma recurrente que les ayuda a construir patrimonio. Y luego, pues bueno, la gente también está viendo que invertir en España es atractivo y en comparación con otras zonas, pues todavía es mejor, ¿vale? Entonces, las situaciones son muy diferentes y eso va a hacer que de momento no pase lo mismo que en 2007. Tendrían que darse otras circunstancias para que volviese a pasar, ¿vale? La siguiente pregunta
Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta que me he perdido. Aquí está, ¿vale? ¿Hasta cuándo durará esta situación? ¿Crees que bajarán los precios de los inmuebles? Bien, bueno, esto está relacionado también con lo que hablaba antes. No creo que vaya a pasar lo mismo que en 2007, por cuestiones que ya he explicado. Entonces, de momento no veo cambios, ¿vale? Es decir, en 2025 el mercado va a seguir igual y quizás a largo plazo pueda haber. Obviamente la economía son ciclos y los ciclos pues, tienen su temporalidad. Pero como bien digo, si miramos históricamente cómo ha evolucionado el precio de la vivienda, no tiene pinta de que vaya a bajar y menos con las situaciones actuales, ¿vale? ¿Qué tiene que pasar para que bajen los precios de la vivienda? Pues bueno, tienen que cambiar las circunstancias. Por un lado, la demanda, que estamos en una época de ultrademanda, tiene que verse reducida y por otro lado, la oferta tiene que verse ampliada, ¿vale? Entonces, cuando pasen estas cosas y haya un nuevo equilibrio, pues los precios serán otros y tenderán a bajar, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la demanda caiga? Pues en primer lugar, por ejemplo, los precios de los alquileres tienen que ser mucho más asequibles para que la gente que vive de alquiler no quiera comprar vivienda para vivir, ¿vale? Entonces, ¿es factible esto? Pues bueno, de momento no tiene pinta porque además todas las medidas que se han llevado a cabo para controlar los precios de los alquileres, lo único que ha hecho ha sido sacar vivienda del mercado y conseguir que los precios suban o que se destinen a otro tipo de alquiler por habitaciones, flex living, co-living, llámalo como quieras, ¿vale? Y menos a vivienda habitual. Con lo cual, mientras los precios de los alquileres sigan disparados, la gente que vive de alquiler va a querer comprarse una vivienda, ¿vale? Luego, por ejemplo, tiene que haber un cambio en las condiciones de los bancos. Si ahora están dando el 80%, pues tendrían que decir, pues ya no damos el 80%, vamos a dar el 50%, con lo cual vamos a echar del mercado a toda la gente que no tenga ese 50% de la hipoteca, o sea, del valor de la casa ahorrado, y el 10% de los gastos. Obviamente, ¿a quién perjudica eso? Pues perjudica a la clase media, por así decirlo, que vive de alquiler y que quiere comprarse una casa, y al pequeño inversor. Al final, el que tiene el dinero por castigo y puede comprar a tocateja, que el banco no financie, pues incluso le beneficia, porque está sacando del mercado a todo ese pequeño inversor y ese pequeño comprador que puede hacer que por una vivienda concreta ellos estén dispuestos a pagar más dinero con el apoyo del banco. Entonces, no es una solución que sea ventajosa para la clase media, por lo que creo que no se va a llevar a cabo, salvo que pase pues, otra crisis financiera o algo así y digan que no sean hipotecas de 6 puntos, ¿vale? Y luego, la otra forma de que la gente no invierta en inmuebles en España, pues es que esta demanda internacional de grandes fondos, de grandes inversores, grandes fortunas, vean que ya no es atractivo. Y esto puede darse por que bien haya otras zonas que se pongan de moda, pues hablamos por ejemplo de Hispanoamérica, Panamá, República Dominicana, que están atrayendo mucha inversión y que se disparen y todo el mundo ponga los ojos ahí, o por ejemplo países del este de Europa, como pueden ser Georgia, Bulgaria, que bueno, están en una época curiosa, que el mercado es curioso y que es rentable y que muchos inversores tienen puestos los ojos ahí, o que de repente, pues en África, por ejemplo, que es un continente que tiene mucho potencial, de buenas a primeras las circunstancias sociopolíticas cambien y empiece a entrar dinero extranjero a las puertas y digan, ahora en lugar de invertir en Europa, vamos a invertir en África porque tenemos más seguridad o porque tenemos más retorno o por lo que sea, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias que pueden hacer que cambien las cosas. A corto plazo no tiene pinta. Y luego, por el lado de la oferta, pues el problema que tenemos es que si queremos ampliar la oferta, pues si tomamos decisiones hoy, el impacto lo vamos a ver en 3 años, no lo vamos a ver de forma inmediata. Con lo cual, yo no creo que vayan a bajar los precios a medio plazo, ¿vale? Obviamente tampoco tengo la burbuja, ¿no? La burbuja no, la bola de cristal para saber qué va a pasar, pero mucho tiene que cambiar las cosas. O, por ejemplo, que políticamente en España cambien las cosas a peor y la gente decida que ya no invierte aquí
y bueno, pues eso sí que puede hacer que bajen los precios. Pero teniendo en cuenta que somos un país de la Unión Europea, que en teoría somos un país serio que protege la propiedad privada y la inversión, pues al final creo que las circunstancias se van a mantener estables y va a ser difícil que los precios cambien, ¿vale? La siguiente pregunta, a ver, bien, ¿sigue siendo buen momento para invertir? Hostia, a ver, aquí ya, a ver, lo primero que tengo que decir es que lo que yo haga o lo que yo diga, no lo tienes que coger al pie de la letra, ¿vale? Desde mi punto de vista, sí, es un buen momento para invertir, ¿vale? Y creo que cualquier persona que tenga unos ahorros y una estabilidad debe invertir en inmobiliaria porque es uno de los activos más seguros, ¿vale? Yo he invertido, yo el año pasado he invertido y este año voy a seguir invirtiendo. El año pasado hice alguna operación, sobre todo hice operaciones en préstamos participativos en pisos ocupados, que la verdad que salieron bastante bien y este año voy a invertir en lo mismo, en préstamos participativos. De hecho, ya me han presentado una operación en la que voy a entrar, pues si es posible este mes, si no, pues será el mes que viene. Pero la idea es eso, en enero de 2025 quiero ya haber hecho la primera operación. Y además también lo que voy a hacer este año es comprar pisos a través de, bueno, voy a constituir una sociedad con más socios para, obviamente, pues ampliar el número de operaciones que hago. Porque obviamente mis recursos son limitados y si puedes hacer operaciones con gente de confianza, pues eso ayuda a hacer más operaciones, a ganar más dinero y a pues, abrirte el camino más rápidamente. Una de las cosas importantes en el mundo de la inversión es obviamente ir haciendo operaciones con cierta recurrencia, pero también el abrirte camino, que la gente que tiene acceso a las oportunidades pues vea que eres un cliente que constantemente les estás dando trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy. Para mí 2025 es un año de oportunidades y creo que invertir en inmobiliario va a seguir estando interesante. Obviamente los precios son otros, no podemos pensar que los precios que vamos a encontrar hoy son los mismos del año 2017, ¿vale? Porque son otros precios muy distintos, pero al final, teniendo en cuenta lo que he explicado antes, de que a medio plazo es difícil que los precios caigan, pues bueno, la situación que tenemos es que si compramos hoy y compramos en un precio correcto, cuando vendamos, pues o saquemos el piso al mercado, en alquiler o lo que sea. Yo la idea que tengo es comprar, reformar y vender o comprar, desocupar, reformar y vender, ¿vale? Eso es un poco lo que yo tengo en mente. Sí que es verdad que puedo hacer alguna operación de comprar y sacar en alquiler, pero no es el objetivo que tengo a corto plazo, ¿vale? Entonces, a lo que voy es a eso. Es un buen momento, creo que los precios van a seguir subiendo, que hay demanda y que en cuanto lo saquemos a la venta o bien se van a vender o se van a alquilar y al final pues bueno, es un año que para las personas que inviertan va a ser bastante productivo. Hay que tener cuidado con los precios, hay que comprar bien porque el dinero en la inmobiliaria no se hace cuando vendes, sino cuando compras, ¿vale? Por eso tenemos que tener muy claro dónde nos metemos, tenemos que tener claros los riesgos y tenemos que tener claro los números de salida en el momento que pongamos el piso a la venta, ¿vale? Por eso también hay que buscar propiedades que tengan una salida fácil. Si compramos en zonas que tienen poca demanda, pues a lo mejor no estamos complicando. Si compramos activos que tienen una demanda compleja, por ejemplo, casas muy grandes, chalés o pisos muy exclusivos, pues al final nos estamos limitando la demanda y eso va a hacer que luego sea más difícil de vender. Por eso yo en lo que estoy invirtiendo son pisos en zonas muy densamente pobladas, zonas bien comunicadas, pisos que no sean de gran tamaño, estamos hablando de en torno a 60 metros, puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Y pisos lo más estandarizado posible, porque eso nos asegura que tengamos una demanda buena. Con el tema de los pisos ocupados, obviamente, estoy asumiendo un riesgo adicional, ¿vale? Pero soy consciente del riesgo que asumo. Los pisos ocupados, al final, pues bueno, el riesgo principal estamos comprando por debajo del precio de mercado porque tenemos un problema ahí.
pues ahí el riesgo está en que no sabemos cuánto tiempo va a estar el ocupa en la vivienda. Nosotros lo que intentamos es llegar a una salida consensuada con el ocupa para que en un plazo correcto se vaya y luego ya tengamos disponible el piso para hacer lo que tengamos que hacer, ¿vale? La siguiente pregunta, a ver, vale, esta es un poco más filosófica. A ver, llevo tiempo queriendo invertir, pero todavía no me he lanzado. He dejado pasar pisos que me gustaban, pero por alguna razón no me convencían. Ahora a toro pasado, me parecen que eran muy buenas oportunidades. El problema es que lo que veo en el mercado a día de hoy ya no me parece interesante. ¿Qué puedo hacer para empezar a invertir? Bien, a ver, esto es algo muy habitual, ¿vale? Eso le pasa a muchos inversores, sobre todo a los que no han invertido y quieren, porque están viendo que la gente está ganando dinero con la inversión, y entonces van a ver pisos, van a ver pisos, van a ver pisos, ninguno se termina de cuadrar, no se deciden y ven que el tiempo pasa y que cada vez los pisos les encaja menos. Yo he enseñado pisos a este tipo de inversores, ¿vale? Obviamente yo, cuando no los conozco, pues les trato igual que a cualquier persona que viene a ver un piso. Y entonces le dices, oye, este piso, imagínate, un piso que está en 120.000 euros. O, por ejemplo, cuando yo empecé en el 2017, cuando me puse por mi cuenta, recuerdo que vendí pisos por 65.000 euros. Antes, a lo mejor, 2 años antes, se vendían en 58. Pues si estos pisos de 65.000 euros me decían, no, es que yo te ofrezco 58.000 euros, pues a lo mejor había alguien que pagaba 65.000. Y claro, decía, es que en 65.000 lo veo caro. Claro, esos pisos de 65.000 ahora van en 120, 125. Se han duplicado los precios. Entonces, claro, ahora que van en 125, lo quieren en 100. Lo quieren siempre a precios de ayer, no precios de hoy. Entonces, claro, ese inversor nunca va a comprar, porque siempre va a parecer que el mercado está por encima, que los precios están por encima de lo que valen. Entonces te vas a quedar fuera y estás dejando pasar oportunidades. Entonces, lo que tienes que entender es que los precios de ayer son los de ayer, ya no volvieron. Es como si queremos comprar Bitcoin, que ahora está muy de moda, a 100 euros. Pues no, 100 euros no, porque está a 100.000. Pues es lo mismo, ¿no? Los precios de la vivienda son los que son. Entonces, lo que yo te recomiendo es, aquí lo que hay es un problema de mentalidad, ¿vale? Es gente que todavía tiene que trabajar la mentalidad para lanzarse. Yo entiendo que es difícil cuando no has invertido nunca lanzarte. ¿Por qué? Pues porque al final el dinero cuesta ganarlo, son los ahorros de toda una vida y a nadie le hace gracia perderlos. Pero cuando inviertes tienes que asumir que hay un riesgo ahí que puedes perder. Obviamente no vas a perder todo, porque al final el piso va a seguir estando ahí y lo vas a poder vender. Y si el precio de la vivienda baja, pues bueno, también tienes que entender que, bueno, que aunque tu activo haya bajado, también puedes coger y comprar otros activos en otro precio, ¿no? Pero el tema es el siguiente, tienes que quitarte ese miedo a perder y luego le pasa a mucha gente que tiene miedo a ganar. Es decir, esto es algo que se ha estudiado poco, pero hay mucha gente que lo de ganar y cambiar su estatus, obviamente no hablo de hacerte rico de la noche a la mañana, pero hostia, que le parece algo difícil, imposible y que prefiere estar ahí en su situación cómoda de toda la vida, ¿no? O sea, se siente cómodo en esa situación en la que no tiene activos, no tiene rentabilidades, no está generando más dinero del esperado y esas situaciones también dan vértigo, el verse con un patrimonio y tal. No todo el mundo lo sabe gestionar, ¿vale? Entonces, a lo que voy. Las personas que les ocurre esto, lo que tienen es que trabajar la mentalidad. Igual que el vendedor, para salir a vender, tiene que tener una mentalidad correcta, la mentalidad de ventas, el inversor igual, tiene que tener la mentalidad de inversor. Sin eso va a ser imposible que te lances. Al final, lo que yo siempre digo es que cuando estás invirtiendo es solo dinero, ¿vale? Es decir, estás invirtiendo dinero y estás invirtiendo un dinero que además te va a mejorar la vida. Es raro que una inversión inmobiliaria, aunque estés comprando incluso por encima de mercado, aunque compres mal, al final con el tiempo, con la subida de los precios, con la rentabilidad que vas a conseguir, te va a salir bien, la operación te va a salir bien. Y claro, cuando tienes miedo a invertir, lo que le pasa a mucha gente es que al final te das cuenta de que tienes 65 años, que no tienes propiedades
y que te has pasado toda la vida ahorrando, sin grandes lujos, sin hacer nada especial, ¿vale? Y te das cuenta de que eres igual de pobre que siempre. Dices, he estado toda la vida ahorrando y sigo siendo pobre. ¿Por qué? Porque ese dinero que tengo en el banco se ha ido devaluando, porque las pensiones cada vez son más ajustadas, aunque vayan actualizando lo que sea, la inflación se ha disparado, el coste de la vida es mucho más alto y todo lo que yo he trabajado no sirve de nada. Entonces, sí que es importante que empecemos a invertir en una edad joven, lo antes posible, y que tengamos propiedades que vayan cubriendo eso, la inflación, que nos vayan dando un retorno y que nos vayan creando esa mentalidad de que no todas las rentas tienen que venir del trabajo, que el patrimonio se construye con la inversión. Las rentas del capital tienen que ser mayores a las rentas del trabajo, sobre todo cuando estamos llegando al final de nuestra vida productiva. Y bueno, yo creo que esto es lo que puedo aportar hoy. Os animo a que sigáis mandando vuestras preguntas y si os gusta este formato de vídeo, que podamos hacer más sesiones en el futuro. Nos vemos.